Hay cosas que el sur de Chile guarda mejor que cualquier persona. Las guarda en la tierra húmeda, entre los copihue y la ceniza del volcán, en ese silencio que no es paz sino otra cosa, algo más antiguo. Macarena Fuentes lo sabía, aunque había pasado 20 años intentando olvidarlo. Volvió un martes, no por elección propia, sino porque su tío Ernesto la llamó para decirle que la casa familiar en Lumaco iba a ser vendida y que alguien tenía que firmar los papeles. Ella era la única que quedaba. Su madre había muerto hace 6 años, su padre mucho antes, y el resto de la familia se había ido dispersando como semillas que el viento lleva lejos para no volver. El viaje desde Santiago tomó 9 horas. Llegó de noche, lo cual fue un error, aunque en ese momento no lo sabía. Lumaco huele a leña y a tierra mojada. Las calles no tienen nombres visibles. Las casas se reconocen por la memoria, no por los números. Macarena manejó el auto rentado con una especie de piloto automático que el cuerpo conserva aunque la mente haya decidido olvidar. Dobló donde había que doblar. Frenó donde la calle se volvía barro. La casa estaba cerrada, pero no vacía. Había una vela encendida en la ventana, lo cual la inquietó hasta que recordó que su tío Ernesto había pasado antes a dejarla, una costumbre del pueblo para los que vuelven de lejos, una bienvenida o una advertencia, dependía de a quién le preguntaras. Durmió mal, no por el frío, aunque hacía frío, fue por los sueños, o lo que creía que eran sueños. Una mujer parada al final de la cama que no decía nada y que cuando Macarena intentaba enfocarla siempre estaba justo fuera del ángulo correcto, como una mancha en la visión periférica que desaparece cuando la miras de frente. A la mañana siguiente fue al cementerio. Era el 1 de noviembre, día de difuntos. No había sido una coincidencia planificada, o eso se decía Macarena mientras caminaba entre las tumbas con un ramo de claveles amarillos que había comprado en el único almacén abierto del pueblo. El cementerio de Lumaco es pequeño, de esos que parecen haber crecido sin orden, con tumbas que se amontonan unas contra otras como si la tierra fuera escasa. Los cipreses son altos y oscuros y filtran la luz de una manera que hace que las 11 de la mañana parezcan las 5 de la tarde. Encontró la tumba de su madre sin dificultad. La lápida era sencilla, de mármol gris con letras doradas ya un poco desvanecidas. Rosa Fuentes Navarrete. Una fecha de nacimiento, una fecha de muerte. En el medio, una cruz pequeña. Macarena dejó las flores y se quedó parada un momento sin saber muy bien qué decirle a una piedra. Fue entonces cuando vio la otra tumba. Estaba a 3 metros de distancia, ligeramente detrás, casi oculta por un arbusto de maqui que nadie había podado en años. Una lápida más pequeña, más nueva, de ese mármol blanco barato que usan cuando el dinero no alcanza. Macarena se acercó sin saber por qué. Algo en la forma del nombre grabado la atrajo antes de que sus ojos terminaran de leerlo. Macarena Fuentes Araya. Su nombre completo. Se quedó inmóvil. El viento movió los cipreses. Desde algún lugar llegó el llanto amortiguado de alguien en otra sección del cementerio. Debajo del nombre había una fecha de nacimiento. Era la suya, día, mes, año, correcta en cada detalle. Y debajo, una fecha de muerte. 3 años atrás, junio, un martes. Macarena recordó que 3 años atrás, en junio, había tenido un accidente en la Ruta 5 Sur, un camión que no respetó la línea central, el auto girando, el vidrio, el frío repentino e inexplicable que sintió antes de perder el conocimiento. Había despertado en la clínica alemana de Santiago con 2 costillas fisuradas y un corte en la frente que le dejó una cicatriz que todavía toca cuando está nerviosa. La tocó en ese momento. Sacó el celular, llamó a su tío Ernesto. El teléfono sonó 4 veces y después saltó el contestador. Llamó de nuevo. Lo mismo. Caminó hasta la entrada del cementerio buscando al encargado, pero la caseta estaba cerrada con llave y no había nadie. Volvió a la tumba. La lápida tenía flores,
claveles amarillos, exactamente iguales a los que ella había comprado esa mañana, pero marchitos, como si llevaran días ahí. Macarena miró el ramo en su mano, miró las flores marchitas en la tumba. No recordaba haberlos dejado ahí, no recordaba haberse movido de donde estaba. Buscó al jardinero durante 20 minutos. Encontró finalmente a un hombre viejo, de overol verde, que podaba unos rosales en el sector más antiguo del cementerio. Le preguntó por la tumba. El hombre la miró de una manera rara, una de esas miradas que contienen demasiadas cosas para ser leídas en un segundo. Le dijo que esa tumba llevaba 3 años ahí, que la habían instalado después del accidente, que la familia había venido a hacerlo, que él mismo había estado presente. Le dijo el nombre de su tío Ernesto como el que había pagado todo, y después agregó algo que Macarena no entendió de inmediato. Le dijo que ella no era la primera que venía a verla. Le preguntó qué quería decir con eso. El hombre dejó las tijeras de podar sobre el muro y la miró con esa paciencia lenta que tienen los viejos que han pasado demasiados años entre muertos. Le dijo que era exactamente igual a ella. Macarena manejó de vuelta a la casa sin recordar el trayecto. Intentó llamar a su tío 4 veces más. Nada. Buscó en internet su nombre completo y la fecha que aparecía en la lápida. No encontró esquela, no encontró nota de prensa, no encontró nada, pero tampoco encontró nada que demostrara que el accidente de hacía 3 años había tenido sobrevivientes. Los artículos del diario regional hablaban de un accidente en la Ruta 5 con un fallecido, sin nombre, sin foto. El artículo había sido editado 2 veces después de su publicación original. Esa noche, la tradición del pueblo exigía visitar las tumbas a medianoche. Macarena no era supersticiosa, o eso había creído durante 20 años en Santiago, con su departamento en Ñuñoa y su trabajo en una consultora, y su vida perfectamente ajena a los cipreses y la tierra húmeda. Fue al cementerio a medianoche. No supo bien por qué, tal vez porque hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente, tal vez porque hay preguntas que solo se responden en el lugar equivocado a la hora equivocada. La tumba seguía ahí. Las flores marchitas habían desaparecido. En su lugar había un espejo pequeño, de esos de mano, con el mango de madera. Una costumbre mapuche antigua, le había escuchado decir a su madre una vez, aunque no recordaba el contexto ni el significado. Lo tomó, se miró, y en el reflejo, detrás de ella, entre los cipreses oscuros, había una figura, inmóvil, exactamente igual a como había aprendido a no mirar de frente esa misma noche, en el sueño que quizás no había sido un sueño. Macarena bajó el espejo, se dio vuelta. No había nadie, pero en la tierra fresca delante de su tumba había 2 pares de huellas, 2 pares de zapatos del mismo número, del mismo modelo, del mismo peso aproximado. Una llegando, una que nunca se fue. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Tú qué habrías hecho al ver esa tumba? Cuéntame abajo. Necesito saber que no soy el único que piensa en eso. Hay una regla no escrita entre el personal de cabina que nadie te enseña en el curso de formación. Te la dice alguien después de tu primer vuelo nocturno, en voz baja, casi como si fuera un chiste. La regla es esta: en los vuelos de madrugada, no cuentes los pasajeros. No porque sea difícil, sino porque a veces el número no coincide. Valentina Rojas llevaba 4 años como auxiliar de vuelo en la ruta Santiago-Lima. Conocía cada ruido del avión, cada vibración específica del ascenso, el sonido exacto que hace el tren de aterrizaje al recogerse. Conocía también a los pasajeros frecuentes, los que pedían whisky antes del despegue, los que dormían con la boca abierta desde el minuto 1, los que le sonreían demasiado. Era buena en su trabajo precisamente porque había aprendido a no pensar demasiado, a hacer las cosas con el cuerpo mientras la mente descansaba en algún lugar neutro. El vuelo del 14 de marzo salió de Santiago a la 1:40 de la madrugada.
83 pasajeros registrados, tripulación de 4, condiciones normales, cielo despejado sobre la cordillera, turbulencia leve prevista sobre Arica. Un vuelo como cualquier otro, que es exactamente lo que Valentina pensó mientras revisaba la lista de embarque por última vez antes de cerrar la puerta. El asiento 14F aparecía ocupado en el sistema. Valentina lo verificó 2 veces porque tenía ese hábito, el de verificar 2 veces cualquier cosa que el sistema le dijera sobre los asientos de ventanilla de la fila 14. No había una razón particular para ese hábito. O quizás sí la había, pero era de esas razones que uno prefiere no examinar demasiado. El nombre registrado era Patricio Salas, documento de identidad chileno, sin preferencia de comida, sin requerimientos especiales, un pasajero común. El asiento estaba vacío. No vacío como cuando alguien fue al baño, vacío de esa manera específica que tienen los asientos que llevan toda la noche sin ser usados, con el cinturón perfectamente ordenado y el apoyacabezas sin marca alguna. Valentina recorrió la cabina completa, revisó los baños, preguntó a su colega Diego si había visto subir a alguien que no encajara con su asiento. Diego dijo que no, con esa expresión de cansancio crónico que tienen los que llevan demasiados años en rutas nocturnas. Registraron el vuelo con 82 pasajeros físicos y 1 fantasma en el sistema. No era la primera vez que pasaba. Overbooking mal gestionado, errores de check-in, gente que compraba pasajes y no aparecía. Valentina anotó la discrepancia en el formulario correspondiente y siguió con su trabajo. El vuelo cruzó la cordillera sin incidentes. Valentina sirvió bebidas, respondió preguntas, recogió vasos, sonrió la cantidad exacta de veces que requería su trabajo. A las 3 de la mañana, la cabina estaba en penumbra y la mayoría de los pasajeros dormía. Ella se sentó en su asiento de tripulación y cerró los ojos un momento, no para dormir, sino para descansar los músculos de la cara. Fue entonces cuando la pasajera del 13F se acercó. Era una mujer de unos 50 años, pelo gris corto, ropa de viaje cómoda. Tenía esa expresión específica de las personas que quieren decir algo, pero no están seguras de cómo va a ser recibido. Valentina la conocía bien. Era la expresión de los que van a pedir un cambio de asiento. La mujer le dijo, en voz baja, que le pedía por favor que le dijera al pasajero del asiento de atrás que dejara de mirarla. Valentina tardó un segundo en procesar la frase. Le preguntó a qué pasajero se refería. La mujer señaló hacia atrás con un gesto breve de la cabeza. El asiento 14F, dijo, el hombre de la ventanilla. Lleva 1 hora mirándome la nuca y no puedo dormir. Valentina se levantó, caminó por el pasillo hasta la fila 14. El asiento 14F estaba vacío, exactamente igual que al despegue. Cinturón ordenado, apoyacabezas sin marca, la pequeña pantalla de entretenimiento apagada. Volvió donde la mujer y le dijo con la voz más tranquila que pudo encontrar que ese asiento estaba vacío, que nadie había viajado ahí en todo el vuelo. La mujer la miró de una manera que Valentina no supo cómo clasificar en ese momento. No era exactamente miedo, era algo más parecido a la confirmación de algo que ya sospechaba y que hubiera preferido que no fuera verdad. La mujer le dijo que no estaba vacío cuando ella miró. Valentina le ofreció un cambio de asiento. La mujer aceptó sin decir nada más y se instaló en la fila 20 con la rigidez de alguien que ha decidido no volver a mirar hacia atrás. El vuelo aterrizó en Lima a las 4:50 de la madrugada. 82 pasajeros bajaron con esa lentitud zombie de los que han dormido mal en posiciones imposibles. Valentina hizo el conteo de salida con Diego. 82 pasajeros. El número coincidía. En el proceso de limpieza posvuelo, mientras recogía revistas y vasos olvidados, Valentina pasó por la fila 14. En el asiento 14F había una marca en el apoyacabezas, la marca específica que deja una cabeza humana después de varias horas de presión. Valentina la tocó con los dedos como si necesitara verificar que era real. Era real.
La espuma del apoyacabezas estaba tibia. Buscó en el sistema del vuelo el registro completo del pasajero Patricio Salas, cédula tal número A114F. Lo que encontró tardó unos segundos en cargar y otros segundos en tener sentido. El sistema mostraba que Patricio Salas había volado en ese mismo asiento, en esa misma ruta, el 14 de marzo de hacía exactamente 10 años. El registro incluía una nota interna, de esas que el sistema guarda automáticamente para los pasajeros que requieren atención especial posvuelo. La nota decía que el señor Salas había fallecido durante el vuelo, trombosis pulmonar. Había sido declarado muerto antes del aterrizaje en Lima. El asiento 14F había estado vacío durante el resto de ese vuelo de 10 años atrás. También. Valentina leyó la nota 2 veces, guardó el teléfono y terminó la limpieza de cabina en silencio. Esa noche en el hotel en Miraflores intentó dormir y no pudo. No por miedo, o no solo por eso, sino porque había algo en la nota del sistema que no lograba sacarse de la cabeza. Algo que no encajaba y que su mente seguía revisando como una lengua que vuelve al lugar donde había un diente. La nota decía que Patricio Salas había fallecido durante el vuelo, pero también decía que había embarcado solo, y el registro de su pasaje, el de hacía 10 años, mostraba que compró 2 asientos, el 14F y el 13F. El 13F viajó sin nombre asignado. Valentina pensó en la mujer del pelo gris que había pedido el cambio de asiento. Pensó en su expresión cuando le dijo que el 14F estaba vacío. Pensó en esa confirmación de algo que ya sospechaba. Buscó en su teléfono la lista de pasajeros del vuelo de esa noche. El asiento 13F estaba registrado a nombre de una mujer, Rosa Salas. Valentina cerró el teléfono y se quedó mirando el techo del hotel durante un tiempo que no supo medir. Afuera, Lima empezaba a despertar con ese ruido gris de las ciudades que nunca terminan del todo de dormirse. Adentro, en el silencio del cuarto, Valentina pensó en la regla que nadie te enseña en el curso de formación, la que te dicen después del primer vuelo nocturno, casi como un chiste. En los vuelos de madrugada, no cuentes los pasajeros. Ahora entiendo por qué. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Tú qué habrías hecho al encontrar ese registro? Cuéntame abajo. Necesito saber que no soy el único que no puede dejar de pensar en esto. Hay imágenes que no deberían existir, no porque sean imposibles, sino porque nadie recuerda haberlas tomado. Rodrigo Fuentes llevaba 11 años fotografiando lo que Santiago prefería no ver. Personas bajo los puentes, en las veredas del centro, en los márgenes del río Mapocho donde la ciudad termina sin despedirse. No era activismo, era algo más parecido a una deuda. Su hermano mayor había vivido en la calle durante 3 años antes de morir de una neumonía que nadie trató a tiempo. Rodrigo nunca habló de eso en las entrevistas. Dejaba que las fotos hablaran. Trabajaba con película. Siempre. Decía que lo digital era demasiado inmediato, que no dejaba espacio para el misterio. Usaba una Nikon F3 que había comprado de segunda mano en el Persa Bio Bio y revelaba él mismo en un cuarto oscuro que había armado en el baño de su departamento, en Independencia. El proceso le tomaba horas. Le gustaba eso. El momento en que la imagen aparecía lentamente sobre el papel era, según él, el único instante del día en que sentía que algo invisible se volvía real. El primer rollo fue en julio. Había pasado una tarde entera en el sector bajo el puente Pío IX, donde un grupo de hombres llevaba semanas instalado. Los conocía de vista. Algunos le dejaban fotografiarlos, otros le daban la espalda. Rodrigo respetaba eso. Disparó quizás 35 fotos ese día, todas encuadradas con cuidado, todas conscientes. Cuando reveló el rollo esa noche, las imágenes salieron bien, nítidas, con ese grano suave que le gustaba,
con la luz gris del invierno santiaguino cayendo de lado sobre los rostros. En la foto 17 había un niño. Estaba de pie, detrás de dos de los hombres que Rodrigo había fotografiado de frente. Tendría unos 8 o 9 años. Ropa oscura, pelo negro, cara limpia. Miraba directo a la cámara con una expresión que no era sonrisa exactamente, pero tampoco neutralidad. Era algo entre las dos cosas que Rodrigo no supo nombrar esa noche. Lo primero que pensó fue que era el hijo de alguno de los hombres. Lo segundo fue que era raro que no lo recordara. Rodrigo tenía buena memoria visual. Era parte del oficio. Lo dejó pasar. El segundo rollo fue 2 semanas después, más al oriente, cerca del puente Loreto. Misma rutina, misma tarde gris, misma Nikon. Esta vez había fotografiado a una mujer que dormía envuelta en cartones con una bolsa plástica apretada contra el pecho como si fuera un bebé. Una imagen difícil. Rodrigo la había tomado con cuidado, agachándose para no interrumpir su sueño, disparando una sola vez. Cuando reveló, la foto de la mujer estaba bien, pero al fondo, casi en el borde derecho del encuadre, estaba el niño. Misma ropa, mismo pelo, mirando a la cámara. Rodrigo se quedó un momento con el papel húmedo entre los dedos bajo la luz roja del cuarto oscuro. Revisó mentalmente esa tarde. Había estado solo en ese sector del río. La mujer dormía. No había nadie más. Buscó la foto 17 del primer rollo y las puso una al lado de la otra sobre la mesa de luz. El niño era idéntico, no parecido, idéntico. La misma postura levemente inclinada hacia adelante, la misma expresión indescifrable, los mismos zapatos oscuros con el cordón del pie izquierdo desatado. Esa noche no durmió bien, pero se convenció de que había una explicación. Un niño que merodeaba el río, un niño que lo había seguido sin que él se diera cuenta. Era Santiago, después de todo. Había miles de niños invisibles en esta ciudad. El tercer rollo lo hizo en agosto, más abajo, cerca de la desembocadura del Canal San Carlos. Era un sector que Rodrigo no frecuentaba, porque la luz era mala y el acceso era complicado. Fue un domingo. Había poca gente. Disparó casi todo el rollo fotografiando a un hombre viejo que estaba sentado sobre un cajón de madera, mirando el agua, completamente quieto, como si llevara años ahí y planeara llevar muchos más. Lo reveló el lunes por la noche. El niño estaba en 4 fotos distintas. En la primera, detrás del hombre viejo, a unos 10 metros. En la segunda, más cerca, casi al lado del cajón. En la tercera, al borde del agua, con los pies en el filo del cemento. Y en la cuarta, que Rodrigo no recordaba haber tomado y que mostraba solo el río, sin ninguna persona encuadrada, el niño estaba en el centro exacto de la imagen, de frente, con los brazos a los costados. Y en esa foto, por primera vez, sonreía. Rodrigo pasó 3 días sin salir. Revisó los 3 rollos completos, foto por foto, ordenándolos cronológicamente sobre el suelo de su living. El niño aparecía en 9 imágenes en total, siempre en sectores distintos del río, siempre en el encuadre, nunca fuera, siempre mirando a la cámara como si supiera exactamente cuándo se iba a disparar el obturador. No había ninguna lógica en la que un niño real pudiera estar en todos esos lugares. Llamó a un amigo, Gonzalo, que también era fotógrafo y que tenía fama de escéptico sobre todo. Le mostró las fotos sin explicarle nada primero. Gonzalo las revisó en silencio durante varios minutos. Después preguntó si eran fotomontajes. Rodrigo le mostró los negativos originales. Gonzalo se quedó callado otro rato largo. ¿Lo viste alguna vez?, preguntó finalmente. No. Gonzalo asintió despacio, como si eso fuera peor que cualquier otra respuesta posible. No le muestres esto a nadie más. Y se fue, antes de que Rodrigo pudiera preguntarle por qué. En septiembre, Rodrigo volvió al río. No con la Nikon, con una cámara digital que le prestó Gonzalo, una pequeña, casi de turista. Quería ver si el niño aparecía también en digital, o si era algo específico del proceso analógico, de los químicos, de la plata sobre el papel.
Fue al Puente Pío IX, al mismo lugar donde había tomado la primera foto. Estuvo 2 horas. Disparó más de 200 fotos. Revisó cada una en la pantalla de la cámara antes de irse. El niño no estaba en ninguna. Eso debería haberlo tranquilizado. No lo tranquilizó. Esa noche, mientras cargaba las fotos al computador, encontró en la carpeta de descargas un archivo que no recordaba haber creado. Se llamaba sintitulo.tif y tenía fecha del mismo día, de las 17:43, exactamente cuando él estaba en el río. Lo abrió. Era una foto de su cuarto oscuro, tomada desde adentro. Se veía la mesa de luz, los frascos de químicos, las pinzas colgadas en la pared. Se veían los 9 retratos del niño que Rodrigo había dejado pegados ahí con cinta adhesiva, y en el reflejo del frasco de fijador, borroso pero reconocible, se veía a alguien parado en el umbral de la puerta. La figura era pequeña. Miraba hacia adentro. Rodrigo nunca publicó esas fotos. Las 9 imágenes del niño, los negativos, todo enterrado en una caja de cartón que guardó en el fondo del closet. Dejó de revelar en su departamento. Dejó de fotografiar el río. Durante un tiempo dejó de fotografiar personas. Lo que no pudo dejar fue la costumbre de revisar cada vez que revelaba cualquier otro trabajo, cada rincón de cada encuadre antes de dar por una foto terminada, buscando algo que no debería estar ahí. Hasta hoy, dice que nunca lo ha vuelto a encontrar. Pero también dice que hay rollos que ya no revela, que los guarda sin abrir en cajones que prefiere no tocar. Cuando le preguntan por qué, responde lo mismo siempre: porque hay imágenes que es mejor que sigan siendo invisibles. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Alguna vez encontraste algo en una foto que no recuerdas haber capturado? Cuéntame en los comentarios. Estoy leyendo cada uno.